Perrillos, antes de empezar este análisis, quiero dejar algo bien claro. Si esperan que repase las peleas de Piera Rodríguez, Montserrat Rendón o Gillian Robertson, este video no es para ustedes. Ahora sí, de este Fight Night podemos sacar dos cosas. Las divisiones de 135 y 145 libras tienen un futuro muy prometedor y descubrimos al peleador más odiado por parte de la UFC, pero de esto les hablo más adelante. Vamos, Regio con Loan Lacerda contra Escher, Sosa. Sosa le gana a todos y cada uno de los rounds a Loan Lacerda y me gustó mucho lo que vi. El vato era más rápido, más técnico y lo que más quiero destacar son sus contragolpes. Cada recto que tiraba Lacerda, Escher estaba listo para esquivar y contraatacar con un derechazo. Y algo que también quiero comentar es que el brasileño era muy peligroso en el clinch de Muay Thai, sobre todo en el primer round. En este, le lastimó la nariz a Sosa con un rollazo, mientras que el español le tambaleó las patitas con un pull counter en ese mismo episodio. Por otro lado, el resto de los asaltos los dominó Escher por completo, y lo podemos resumir en una cosa: actividad. Mientras que Loan solo buscaba llegar al clinch para intentar castigar, Escher combinaba con gancho al cuerpo de Lacerda, y de vez en cuando tiraba codazos, y con estos logró cortar varias veces la cara de Loan. Y algo que no mencioné fue que Lacerda intentó y consiguió varios derribos, pero Sosa luego buscaba ponerse de pie, y esta urgencia es algo que me agrada mucho. Me interesa mucho ver cómo le va a ese peleador español dentro del peso bello de la UFC. Siguiente, Vía Mezquita contra Montserrat Rendón, eso no lo vi, nadie le importa. Siguiente, Brad Tavares contra Eric Anders. Eric Anders gana el primer y el último round para llevarse la victoria sobre Brad Tavares. Y en el primer round le reinició el Windows a Brad con un ganchito. Tiró 12 golpes curvos más que se quedaban en la guardia de Brad y conectó con otro jab con el que otra vez le apagó las patitas. Pero pueden deducir que no lo finalizó. Por otro lado, Tavares también lo lastimó con un ganchito de derecha en el segundo round y por eso se lo llevó él. Mientras que en el último intentó someter con una guillotina de guardia Z, cosa que obviamente no iba a funcionar, y Anders aprovechó este regalazo para controlar y ganar el resto del round. Me da igual lo que pasa con estos dos, la verdad no vale la pena que sigan en el UFC. Siguiente, Volay Gioki contra Manuel Sousa. Manuel Sousa noquea a Volay Gioki en el tercer round y este fue un episodio que estuvo muy reñido. Hasta que el Brazuca se dio cuenta de que había más mar en Bolivia que movimiento de cabeza en el juego de Oki. Y el 90% de los rectos que tiró los conectó. Y no solo los rectos, los curvos también eran absorbidos por la chompa del belga. También, en el primer round lo puso a caminar como un venado recién nacido con un overhand de derecha. O sea, si se iba a una decisión, de igual manera iba a ganar el brasileño. Eso sí, está medio puñetas mi compa. En el tercer round se convirtió en Michael Chandler y se comió como 4 ganchos de Oki, mientras que el brasileño tenía las manos en la cadera. Está bien que sepas que eres mejor, pero tampoco lo apuestes. Alguien que pegue un poquito más macizo que Oki te va a hacer pagar ese tipo de acciones. Pero no me puedo quejar, la verdad sí estuvo muy entretenido. Siguiente, Eli Smith contra Soo Yu. Smith somete con un mataleón a Yu en el segundo round, después de que Yu pudo derribarlo constantemente y lo controló por unos minutos en el primer round, que aunque no hizo nada relevante, no sabemos cómo pudo influir en la mentalidad de Smith. Pero el segundo asalto fue muy diferente. Ahora, Smith era el que presionaba y él estaba en su salsa. El pobre Yu no conectó ni un solo golpe y tampoco lo pudo derribar. El gringo lo tambaleó con un upper, gancho de derecha. Yu intenta un derribo que le defienden y lo castigan otra vez con el upper, gancho de zurda. Este lo pone a bailar por unos segundos y Smith tira otro gancho de derecha con el que lo sienta, le toma la espalda y lo somete poco después, a pesar de que Yu era el que buscaba el grappling en el primer salto y pues fue un gran desempeño por parte de Smith. Otro prospecto en las 135 libras. Siguiente, Víctor Petrino contra Steven Asplund. Petrino se lleva lesión sobre Asplund y de nuevo vemos esta constante. La actividad fue lo que le dio el gane en el segundo y en el tercer asalto. Si alguien me hubiera dicho, Víctor va a ser más activo que Asplund y le va a ganar por decisión, esto en la vida te lo hubiera creído, pero la vida está llena de sorpresas. Volviendo a la pelea, no sé qué le pasó a Asplund. Yo esperaba ver esa versión de su debut, que el vato intentó 200 golpes, pero en él vimos todo lo contrario. Se veía más dubitativo, no presionaba tanto, y su boxeo como que lo dejó en su casa también. Petrino lo mantuvo a su distancia conectando constantemente su jab y preocupando a Asplund de entrar con sus combinaciones. Con ese desempeño no estoy tan seguro del futuro del gringo en la división, considerando que tampoco veo a Víctor dentro del top 5, pero confío en que pueda hacer los ajustes necesarios para por lo menos darle una tunda a Víctor Petrino y a lo mejor tener una decisión cerrada contra Alexander Volkov. Eso sí lo puedo ver más posible. Siguiente, Chris Curtis contra Mick Teckbell, Orolbay. Orolbay trató a Chris Curtis como un muñeco de trapo por 15 minutos. Y ojalá, perrillos, ojalá estuviera exagerando. Lo cargaba como si fuera un bebé, lo tiraba, Curtis se levantaba y a repetir este ciclo por 15 minutos. No castigó prácticamente nada, Curtis tampoco, pero el hombre de las cavernas por lo menos controló. Siguiente, Charles Johnson contra Bruno Silva.
Charles Johnson gana por decisión dividida y esta pelea estuvo muy rara. Sí, fue muy cerrada, pero curiosamente ninguno destacó. O sea, nadie lastimó al otro, ni lo puso en peligro, ni lo pudo controlar. Eso sí, no veo a Bruno Silva ganando 2 rounds y me atrevería a decir que es debatible que haya ganado uno. Siguiente, Ion Cutelaba contra Umar Sai. Cutelaba somete a Sai con una guillotina en el primer round. Episodio donde dominó los 4 minutos usando su grappling. Pudo conseguir varios derribos de judo y si Sai revertía la posición, buscaba provocar un scramble para llegar a una posición más dominante. Y mientras estaba en norte-sur, Cutelaba aprovechó que Sai intentó un double leg para poder levantarse y ahí fue cuando encajó la guillotina. Cabe recalcar que el francés, antes de ese combate, tenía un 100% de defensa de derribos. Ahí nomás le dejo el dato. No es como que espere mucho de Cutelaba, pero ese dato está curiosón. Siguiente, Marwan Rajik contra Harry Hardwick. El diablo. Esta fue la mejor pelea de la noche y Rajiki consigue un knockout técnico antes de empezar el tercer round. Esto ya que Harry Hardwick tenía la mandíbula toda jodida. Literalmente la tenía colgando, épale. Pero respeto mucho a los dos por el tirote que se aventaron. Fue una guerra de 10 minutos. Si Rajiki lo lastimaba con gancho, Hardwick se los pasaba con un traguito de agua y respondía con lo mismo. Le tambaleaba las patitas a Marwan y este retrocedía. Literalmente, esto fue lo que vimos por 10 minutos. Ya sea que Harry tuviera la espalda contra la reja, o ambos se tambaleaban con patadas a la cabeza en el centro del octágono. El detalle aquí es que, en uno de esos intercambios de ganchos, fue donde Rajiki le demolió la mandíbula a Harry Hardwick. Literalmente después de esa secuencia, Harry no volvió a cerrar la boca durante todo el segundo asalto. Y con esta pelea podemos concluir una cosa. La UFC horre a Harry Hardwick. Primero les hacen la pierna patadas con una pelea en una división de arriba y ahora le rompen la cara. Pobrecito del inglés, esperemos que no lo corten. Siguiente, André Fili contra José Miguel Delgado. Delgado gana por decisión dividida, un resultado con el que yo no estoy muy de acuerdo, ya que para mí él ganó los últimos 2 asaltos claramente, pero ahorita les comento por qué. El primero sí lo perdió, eso sí. Philly lo sentó con un ganchito de derecha mientras que Delgado entró muy agresivo, muy atrabancado intentando combinar, pero después de eso aprendió la lección y peleó un poquito más inteligente. Y digo que ganó los demás asaltos porque en el segundo él tuvo la secuencia más importante, que fue esta. Delgado conecta con un jab, lo sigue con una patada a la cabeza que esta resiente Philly, este retrocede, Delgado lo presionó contra la reja y que siga con codo, codo, rodilla, rodilla al cuerpo, rodilla a la cabeza. Eso fue lo más relevante y honestamente en ese episodio André Philly se vio mucho menos activo, lo podemos ver en los números y en el tercer round los counters de Delgado se vieron bastante finos. Su pull counter de recto le funcionó varias veces. Si Philly tiraba un gancho, Delgado pasaba por abajo y contestaba con un head kick, un overhand o 2 ganchos a la cabeza. Y en ese episodio, su overhand fue oro. Cada vez que lo conectaba, Philly o retrocedía o se le iban los pies intentando retomar su postura. Fue un muy buen desempeño de Delgado. Pudo ver qué pasa cuando lo lastiman, cosa que muy probablemente pasa cuando se enfrenten contra los del top. Y se vio muy tranquilo. Y lo mejor de todo es que se pudo recuperar. Si no le hubieran robado la pelea contra Nathaniel Wood, llevaría una racha de 4 victorias. Y ahí sí iría que le dieran la oportunidad de pelear contra David Onama, que por alguna razón está dentro del top 15. Pero como no es el caso, no veo mal que pelee enseguida contra Dan Ige o alguien que sea fuera de los rankings, alguien por el estilo, pues. Siguiente, Amanda Lemos contra Gillian Robertson. Robertson le gana a Amanda Lemos abrazándola los últimos 2 rounds. Siguiente, Josh Emmett contra Kevin Vallejos. El diablo. Otra vez. Kevin Vallejos no cayó a Emmett en el primer round sin un rasguño. Literalmente. Emmett, según la UFC, conectó 3 golpes. Yo nomás le conté uno. Ahora sí, volviendo a la pelea. Vallejos estuvo en control durante todo el combate. Su defensa, sus uppercuts y sus contragolpes estuvieron perfectos. Cada vez que me tiraba algo, hasta un jab, Vallejos retrocedía y contraatacaba con un upper, un overhand o un gancho de derecha. Estaba haciendo un análisis de esta pelea y la verdad por tiempo no lo terminé. Y había identificado 3 claves para que Kevin pudiera ganar esta pelea. Número 1, cuidar el overhand de Josh Emmett. Esto es realmente lo único preocupante del juego del gringo. Número 2, contraataques. Y esto fue muy claro en esta pelea. Cada vez que el gringo atacaba con algo, sus manos siempre las devuelven al estómago y toda su cara está libre para observar castigo. Y esto contra Kevin, que tiene buen boxeo, pega como mula y es muy rápido, es letal y así lo fue para el pobre veterano. Número 3, uppercuts. Y esto honestamente se lo robé al juego de Ilia Topuria, no les voy a mentir. En su pelea vimos que Topuria los tiraba muy seguido y como Emmett se agacha constantemente, ese ataque siempre iba a estar ahí y Kevin afortunadamente los aprovechó mejor que el campeón.
En la secuencia final de la pelea, ambos se intercambiaron con ganchos donde Emmett conectó con un zurdazo y Kevin se lo tomó con un matecito. Este le contesta con un gancho de derecha que le baja el switch de la luz al gringo y el argentino, como un león, no soltó a su presa. Le pegó hasta con la silla, lo castigó con codos, ganchos, rodillas y no solo le tiraba la cabeza, también buscaba mermar el cuerpo de Emmett. Y pobrecito, yo creo que el vato pensó que toda la esquina de Vallejo se entró a pegarle a la tunda que le puso el argentino. En teoría, cuando se actualizan los rankings, Vallejos debería estar dentro del top 10 de la división. No me molestaría verlo pelear contra un Brian Ortega, un Allen, o el perdedor de la pelea entre Yusuf Salal y Aljamain Sterling. O creo que ese es un match un poquito más descabellado contra Jair Rodríguez. Creo que todas esas peleas pueden estar muy buenas. La verdad no quiero que pelee contra Jair porque sí me da miedito por el Mexa, pero estoy dispuesto a sacrificarlo por el entretenimiento y por el bien de la división. Eso es todo, perrillos. Si les gustó, déjenme un like, un comentario. Y si les gustan las MMA y quieren ver otro prospecto latino, aunque sea argentino, está en el lugar correcto. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Es una broma, amigos argentinos. No se lo tomen personal.